Ok, bueno. Para hoy tenemos, tenemos la siguiente. Hoy estamos estrenando una pantallita nueva ahí. Ok, bueno. Clase número 21 del Evangelio de Mateo. Clase número 21 del Evangelio de Mateo. Y vamos a iniciar, seguimos con diversos hechos de Jesús. Y el título para hoy tiene, nuestra Biblia tiene, dice, lo que hace impuro al hombre. Está en el capítulo 15, ya vamos a decir la cita, ya vamos a decir la cita. Capítulo 15 de Mateo, de versículo 1 al 19. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Le pido el favor a alguien que una vez vaya listando el texto en la versión que maneje para que nos acompañe en la lectura, por favor. Pero también tiene un evangelio paralelo o sinóptico que se llama, que es el evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículo 1 al 23. Vamos a hacer alusión en breves momentos de algo de Marcos, pero recuerdo que, y les repito siempre, que es muy importante cuando estudiemos los evangelios, siempre ir a mirar qué nos dicen los evangelios, el evangelio o evangelios paralelos a la cita. A veces nos da alguna información un poco más clara o a veces complementaria, o etcétera, etcétera, pero que en el fondo no cambia para nada el mensaje que tiene el evangelista. Hemos dicho varias veces que esto no significa que la Biblia se contradiga o que una parte es verdad o la otra parte es mentira. No, simplemente recuerden que cada evangelio fue escrito con un propósito. En el caso de Mateo, dirigido específicamente a los judíos. Eso no significa que en el tiempo que lo escribió el evangelista, ¿no? Pero es para la edificación de todos nosotros. Y también, pues que caso de Mateo estuvo con Jesús, ustedes saben, Marcos, Lucas no estuvieron con Jesús, sin embargo, sí estuvieron cerca a través de los otros apóstoles y tal vez transcribieron lo que los otros les habían dicho. Entonces son vistas, puntos de vista no diferentes, sino complementarios. ¿Ok? Dicho lo anterior, la cita para esta semana, para que meditemos en ella, la encontramos en el versículo 11 del capítulo 15, que dice, lo que entra por la boca del hombre lo que, no es lo que lo hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Hay una cita por ahí en una cita en algunos lados, no recuerdo ahorita la cita de lo que hay en mi corazón sale de mi boca o habla la boca, una cosa así parecida, dice, no, La abundancia del corazón abra la boca. de la abundancia del corazón habla la boca, sale de la Sí, boca, ¿no? sí, habla la boca. Eso creo que está en Mateo también, me parece que por aquí la vamos a ver más adelante. Eh, pero, y también hay un proverbio muy, muy, muy parecido a ese también. Entonces, meditemos en eso. Eh, ¿Qué nos edifica a nosotros esta cita esta semana? Pero en el contexto que lo vamos a ver ahorita es muy interesante esta cita también. ¿Ok? Bueno, ¿qué podemos decir? Que después de lo que sucedió en el mar de Galilea, que fue la última clase que vimos, ¿recuerda? Jesús camina en el mar, ¿cierto? Pedro se asusta después de que le dijo, venga hacia mí. Y, y sus discípulos se van a la tierra de Genezaret, vecina de los Gadarenos. ¿Se acuerdan los Gadarenos que rechazaron a Jesús? ¿Se acuerdan por qué? Lloraré. Te doy una pistica ahí. Los demonios que salen, mata a todos los cerdos. Ah, los cerdos que se despeñan por allá, sí, sí. Ajá. Entonces los gadarenos dijeron, ¿cómo nos va a hallar toda esa manada? Bueno, la palabra no es manada, se me olvidó ahorita. De cerdos, la legión de cerdos. ¿Se acuerda? La legión de cerdos. Dañan, era una región que vivía de eso y entonces "No, váyase de aquí". Entonces rechazaron a Jesús y le dijeron, váyase de acá. ¿Sí? A pesar que les expulsó un demonio que les venía haciendo daño. Entonces, ellos, los discípulos, bueno, van a la tierra de Genezaret, ya vecina a Gadarenos, a los Gadarenos, y
Y allí sí, en Genezaret, sí reciben al Señor, y reciben su palabra. Y entonces allí se esparce la noticia de su llegada, los llevaron a toda clase de enfermos, problemas, y todos ellos fueron sanos. Entonces, después de todo eso, Mateo nos hace un relato muy interesante porque hay una confrontación, un enfrentamiento con unos escribas y fariseos de Jerusalén. Sí, recuerden que los fariseos y los escribas eran los que se consideraban ¿qué? Los maestros de la ley. ¿Recuerdan? Los maestros de la ley, es decir, que se conocían toda la ley. La ley nos estamos refiriendo a la Torá, o sea, la ley judía, todo lo que eran los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, que para nosotros lo llamamos el Pentateuco. Entonces, Jesús tiene yo digo, un bonito enfrentamiento con los escribas y fariseos. Y esa es lo que es la enseñanza que tenemos para hoy. ¿Qué nos enseñará, valga la redundancia, esa enseñanza a nosotros? Eso es lo que queremos, que el Espíritu de Dios nos hable hoy a cada uno de nosotros y nos dé el discernimiento. Siempre, siempre la palabra de Dios, eso es lo bonito, le habla a cada uno de manera individual. Siempre, ¿sí? Siempre, cuando estamos en comunión con el Señor, Él nos habla a nosotros individualmente. De una u otra manera nos va a hablar. Bueno, entonces dicho lo anterior, lo primero es del versículo, capítulo 15, del versículo 1 al 9. ¿Quién la tiene por ahí? Lo leemos, porfa. Yo la tengo. Dale, Dice, lo que contamina al hombre. ok, Marta. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Gracias, Martilla. ¿Qué versión tienes, Marta? Reina Valera, Del 60, ¿cierto? sí, Ok, perfecto. Bueno, muy bien. En esta primera parte de hoy, del 1 al 9, entonces los judíos, antes de mirar lo que está escrito acá, los judíos seguían muchas tradiciones religiosas. Eso ya lo hemos visto y lo sabemos, ¿cierto? Muchas de ellas eran orales, ¿sí? Es decir, pasaban de generación en generación, venían de los ancianos, de las tradiciones de mucho antes, y eso es lo que se puede ver en uno de los versículos, ¿cierto? Cuando en el versículo 3 de pronto dice que, porque ustedes también desobedecen los mandamientos, no, perdón, viene, digamos, de tradición de los antepasados, en el versículo 2, eso es lo que estamos viendo ahí. Entonces, esas tradiciones pues muchas de esas no estaban escritas en el Antiguo Testamento. Esa es la verdad, que realmente la palabra de Dios tanto para ellos como para nosotros. Entonces, esas tradiciones, por ejemplo, consistían en lavarse las manos antes de comer. Obviamente uno lo hace hoy en día, ¿cierto? Por cuestiones de higiene y anteriormente también lo hacían. Pero el tema de ello era que los judíos se las lavaban era para cumplir un rito de lavarse era como, que ritualmente ellos quedaban limpios en el espíritu. Sí, entonces era más por un rito que lo hacían que por cuestión de higiene. Entonces ellos cuestionan que por qué los discípulos de Jesús no lo hacían. Y eso es lo que acaba de leer Marta y la respuesta que les da ahí Jesús, que empieza suavecito Jesús, no, hipócrita les dice, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué tenemos acá. Entonces, acostumbrados a ese ritualismo de ellos, de los fariseos y los escribas, ellos increpan a Jesús, ¿sí?
en público, ¿no? Porque sus discípulos no se lavaban las manos, como ya lo dije. Pero recuerden que era una costumbre judía, pero también por ley. Ahora, ellos, o sea, por ser ellos fariseos y escribas, en su jerarquía de la estructura religiosa, pues ellos se consideraban superiores a todos los demás. Recordemos que además para pertenecer, para ser escriba y fariseo no solamente era un tema religioso, era un tema también de sociedad, ¿sí? Era gente de billete, como decimos hoy en día. Entonces, además de se consideraban superiores a todos los demás, ¿cierto? Y ellos creían que con esas tradiciones que venían, pues podían preservar una honorabilidad y una digna mirada hacia ellos, aunque como lo dije anteriormente, no es explícito en la ley esa parte, no es explícito, ¿sí? Entonces, el Señor le responde con una dura pregunta acusatoria de quebrantar un mandamiento que forma parte del decálogo, es decir, de los 10 mandamientos, y que se menciona inmediatamente que tiene que ver con, déjame, déjame un momentico y me salgo porque no está saliendo bien la pantalla, no sé si la están viendo bien ustedes. Ya. Que se menciona indirectamente, inmediatamente en Deuteronomio 5:16. Voy a leerlo ahí en Deuteronomio 5:16. Deuteronomio 5:16. Dice 5:16, que uno de los 10 mandamientos. Dice, honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado para que vivas una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. O sea que Jesús de una vez, primero le responde con una pregunta, pero acusatoria, y de una vez le cita la ley, ¿sí? Y lo que le dice es, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Entonces, eh, en el versículo 5 lo que acabo de leer Marta, dice que, pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Entonces, el Señor les menciona una costumbre que tenían los fariseos de hacer creer a la gente que los mandatos acerca de los diezmos y las ofrendas, inclusive las ofrendas no eran, muchas veces las ofrendas no era lo que conocemos hoy en día como el diezmo o la limosna, lo que sea, sino muchas veces ellos honraban con tierras a Dios, ¿sí? Pero muchas veces lo hacían era de promesa, porque vamos a ver ahorita por qué. Entonces Jesús les cuestiona eso porque que eso estuviese por encima de honrar al padre y la madre, lo cual habría la posibilidad de utilizar esa ofrenda a Dios como una excusa para no ayudar a los padres, ¿sí? Que es lo que dice en el versículo 6. Entonces miremos lo que dice Números 32. Números 32. En Números 32 dice, el Señor ha ordenado que cuando una persona le haga una promesa o se comprometa formalmente con juramento, deberá cumplir su palabra y hacer todo lo que haya prometido. Entonces resulta que los judíos hacían la promesa de que iban a honrar con X dinero o X bien o lo que fuera, y lo usaban como excusa para no ayudar a los padres, ¿sí? Porque esa promesa que ellos hacían no les obligaba a cumplir inmediatamente según lo que ellos interpretaban de la ley. Entonces se moría el papá y la mamá y ellos terminaban sin cumplir la promesa, ¿sí? Entonces, por eso Jesús les cuestiona mucho eso. Y utilizando la misma escritura, el Señor lleva al nivel de la condena a muerte el hecho de no cumplir con el mandato mencionado, tal y como también está en Levítico 29, ¿sí? En 29, Levítico 29. Dice Levítico 29, a cualquiera que maldiga a su padre o a su madre se le condena a muerte. Es decir, es una maldición no ayudar o sea, es equivalente a una maldición hacia el padre o la madre. Entonces Jesús les menciona que, demostrando que invalidaban el mandato de Dios por el apego a las tradiciones. La tradición era lavarse las manos y cuestionan a los discípulos por no lavarse las manos. Pero
y entonces Jesús les contesta, pero con una pregunta, pero porque Jesús le hace la pregunta en el versículo 3: ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Porque Jesús dijo, y le da la respuesta: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, usaban la tradición como excusa, ¿sí? Usaban la tradición como excusa, y usaban la ley, por supuesto, también como excusa, pero la usaban, como nosotros decimos muchas veces, como la ley del embudo. Yo hago la promesa, mis padres se mueren, pues ya no puedo cumplir la promesa, pero yo sí le hice la promesa a Dios, ¿sí? Pero como mis papás se murieron, pues no tuve que ayudarlos. Entonces, fíjate, por eso Jesús los tilda de hipócritas, ¿sí? Por eso Jesús los tilda de hipócritas. Ahora, como si fuera poco, el Señor cierra su intervención pública, porque esto es públicamente. Recuerden que partimos de que termina de hacer los milagros, termina de multiplicar los panes, termina del caminar en el mar, etcétera. Eso es públicamente. Entonces el Señor cierra su intervención diciéndole que son hipócritas. Y hace uso de los versículos del 29 al 13 que están en Isaías, que es lo que lo tenemos en el versículo 8 y 9, ¿cierto? Donde dice que el pueblo me honra de boca, pero realmente el corazón está en otra parte, ¿sí? Y lo otro, que de nada sirve que le rindamos culto al Señor si las enseñanzas, si son enseñanzas realmente del hombre. Sí, o sea, ellos enseñaban un tema del hombre, pero la enseñanza de Dios era otra, ¿sí? Entonces, haciendo uso de la escritura, en el versículo 8, él describe la superficialidad de practicar mecánicamente costumbres religiosas, creyendo que así se honraba al Padre Celestial, pero nuestro corazón lejos de él, totalmente lejos. Perdón, Manuel, Señor, ya no nos estás compartiendo la pantalla. no, No, qué ahorita pena. tenías un problema, pero no la volviste a dejar. Ay, perdón, perdón. Ve, no me han dicho, qué pena. Ya, 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 ya. Verte tomar jugo también es bueno. De vez en cuando. Uy, con el calorcito que está haciendo aquí, ¿no? Ahora sí. Entonces, dos cositas. En el versículo 8, entonces, describe la superficialidad que veíamos ahora, practicar mecánicamente las costumbres. Eso es lo que lo lleva a uno a volverse religioso, ¿sí? Volverse religioso, creyendo que así honramos a nuestro Padre Celestial, mientras el corazón de nosotros está en otra parte. Y lo segundo, y esto es la cita que le hace Isaías, es atacar directamente el enseñar mandamientos de hombres como si realmente viniesen de Dios. Y a los escribas y fariseos les impactó de tal manera la respuesta de Jesús que ni siquiera pudieron responderle. ¿Qué pasó? Solamente se ofendieron, lo vamos a ver en el versículo 12. Ahora, hace poco, un par de meses, le escuché a un pastor decir algo que realmente me puso a reflexionar mucho, porque tiene toda la razón. La religiosidad, hermanos, acaba nuestra fe. Si hay algo, un enemigo de la fe, es la religiosidad. ¿Por qué? Porque la religiosidad nos lleva a poner la fe justamente en temas religiosos, y los temas religiosos son humanos. Todos se han traído por el hombre. Y yo no estoy hablando aquí de una u otra religión, absolutamente todas, todos. Y ahí caemos nosotros los cristianos, los católicos, los protestantes, los judíos, los judíos, absolutamente todo, ¿sí? Y eso va en contra de nuestra fe. ¿Cuántas veces hemos oído, no, que ponga la matica de no sé qué detrás de la puerta, porque entonces está, ¿cierto?
y convierten eso en un tema de religión, donde ¿qué dice la palabra? ¿Dónde es? Pongamos nuestra fe en Jesús, que es el consumador de la fe. Está en hebreo, estoy transliterando. ¿Sí? Puesto los ojos en Jesús. ¿Sí? Puesto los ojos en Jesús el Señor. ¿Sí? Eso es lo que, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces, la fe, perdón, la religiosidad es un enemigo número uno de la fe. No es, no, mucha gente le echa la culpa que el enemigo, que el Satanás, que no sé qué. No, no, a veces todos le echamos la culpa al diablo. Y muchas veces somos nosotros mismos que convertimos cosas, las hacemos, volvemos cosas religiosas. Y estamos viendo y hemos visto en otros estudios que nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas por la cual más le dio duro a los fariseos fue por la religiosidad. ¿Sí? Les dijo sepulcro blanqueado, ¿se acuerdan? Que por dentro por fuera son como un sepulcro muy bonito, blanqueado, pero por dentro unos huesos, pues, ¿sí? Eso es por la religiosidad. La religiosidad es un contaminante fuerte de nuestra fe. Que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo de Dios nos lleve siempre el discernimiento a no caer en esa religiosidad, ¿sí? Y va de todo, ay, que si yo doy el diezmo, que si no lo doy, que entonces no qué, que si me arrodillo, que si no me arrodillo, que si hago tantas cosas, que si hago... No, 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 no. Por eso Jesús cuando el rico le dijo, ¿qué hago para alcanzar el reino de Dios? ¿Se acuerda? Jesús le dijo, solamente cumple dos cosas. Ama al Señor por encima de todas las cosas o ama a tu Dios por encima de todas las cosas. Y la otra, ame a tu prójimo como a ti mismo. Con esas dos ya has cumplido toda la ley. Porque la ley era lo que regía a los fariseos. Y ellos creían que la salvación llegaba por el cumplimiento de la ley. Ya lo vamos a ver en las conclusiones un poquito más a fondo esa parte. Mis hermanos, que no sea el pastor, que no sea el líder de la iglesia, que no sea Manuel Delgado, que no sea el sacerdote, el que nos lleve a nosotros a decirnos qué agrada al Señor o qué no agrada, que sea el Espíritu de Dios, que es el que vive en nosotros, a que nos dé la tranquilidad de saber que si estamos alineados con lo que dice, lo que dice realmente la palabra de Dios. Ahora, esa gran diferencia entre el apego a la letra o a la ley y a las tradiciones, que es entre paréntesis practicar, así sea con fervor, así sea que yo me dé 20 golpes de pecho, así sea que ayune todos los días, así sea que diezme todos los días, ¿sí? Todos esos apegos y tradiciones no me permiten llegar, realmente vivir una relación de Padre Celestial con nuestro Señor Jesucristo como Él lo dice, ¿sí? Dios no ve eso, Dios ve nuestro corazón. Él conoce qué es lo que hay en nuestro corazón. Y por eso y por eso muchas veces cuando tenemos discusiones de cualquier tipo, con la familia, con los empleados, con el esposo, la esposa, con los hijos, las hijas, muchas veces nosotros ofendemos porque tenemos en el corazón cosas que no hemos sacado, que no hemos permitido que el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos transforme, ¿sí? ¿Qué dice Colosenses? ¿Qué dice Colosenses 2 del 20 al 23? Colosenses 2 del 20 al 23 dice, ustedes han muerto con Cristo. Es decir, cuando le entregamos la vida a nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que está diciendo aquí, hemos muerto con Él, le hemos entregado la vida a Él. Y ya no estamos sujetos a los poderes que dominan el mundo. O sea, ya dejamos lo que dice Pablo también. Sí, somos nuevas criaturas, Cristo vive en mí. Ya lo viejo pasó, el viejo hombre ya pasó. Somos nuevos en Cristo, dice Pablo también en una de sus cartas. Entonces, sigue con Colosenses. ¿Por qué pues viven como si estuvieran fuera, como si estuvieran todavía dentro del mundo? ¿Sí? Sometidos a reglas tales como no toques eso, no comas aquello, no lo tomes en tus manos. Religiosidad, ¿sí? No haga esta cosa, no vaya, ay, si no va a ese, si hoy no fue si no fue el día este a la iglesia, entonces, no, 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 ¿sí? Obviamente que tenemos que ir a la iglesia,
Obviamente que tenemos que congregarnos, yo no estoy diciendo que no, pero que no nos convierta en una religiosidad. Ay, que si yo no voy, entonces algo me va a pasar, ¿sí? Eso es lo que quiere decir aquí Pablo en Colosenses. Todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso y son solo mandatos y enseñanzas de hombres. Es verdad que tales cosas pueden parecer sabias. Fíjate que es bueno ir a misa, claro que es bueno. Que es bueno ir al culto, claro que es bueno. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Todo eso es verdad y parecen ser sabias. Porque exigen, óigalo bien, cierta religiosidad y humildad y duro trato de cuerpo. ¿Usted cree que es bonito ir uno? ¿Usted cree que es sencillo ir uno todos los días a la misa o ir uno todos los días a la iglesia a un culto? Eso sí es un esfuerzo. No crean que no, ¿cierto? Pero es lo que está diciendo, pero todas esas cosas no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. Colosenses 2, 20, 23. Y eso le está diciendo Pablo a los colosenses porque se estaban convirtiendo en religiosidad todo lo que él, en la carta que les había enviado, ¿sí? En esta carta. Pablo estuvo en Colosas y abrió iglesia allá. Entonces empezó a ver que se estaban volviendo religiosos y escribe esa carta para los de Colosa. Pero eso es para hoy, para nosotros. La Biblia es para todo tiempo. Y lo mismo está en segunda de Corintios 5:17. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, creo que es esa cita. Es decir, somos nuevas criaturas guiados ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Cierro esta parte, familia, para que oremos siempre y que el Espíritu de Dios sea el que nos dé el discernimiento para saber qué tan religioso estoy siendo yo que está impidiendo realmente una verdadera relación con el Señor. ¿Sí? Cada uno en su intimidad lo sabe. Y Dios es bueno, Dios es tan misericordioso, Dios es un Dios de amor, Dios nos perdona, ¿sí? Él nos perdona, tiene misericordia para con todos. Y dice la palabra que un corazón contrito y humillado del Señor nunca lo desprecia, nunca. Entonces, si nosotros estamos obrando mal, si hemos caído en una religiosidad, sencillo, Padre, perdóname. No lo sabía, no me había dado cuenta. Vea, la mayoría de las veces no nos damos cuenta que hemos convertido en religión una relación que es la que tenemos que tener con Cristo Jesús. Bueno, parte 2, parte 2. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda con el versículo del 10 al 20? La impureza que viene de adentro. ¿Quién me ayuda leyéndolo, por favor? Uno Luego, solo. Sí, luego Jesús llamó a la gente y dijo, escuchen y entiendan, lo que entra por la boca del hombre no es lo que hace impuro, al contrario, lo hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír qué dijiste? Él contestó, cualquier planta que mi Padre Celestial haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos pues que son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán a algún hoyo. Pedro entonces le dijo a Jesús, explícanos lo que dijiste. Jesús respondió, ni siquiera ustedes son todavía capaces de comprender. No entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo, pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre y eso es lo que hace impuro, porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmortalidad sexual, los inmoralidad. robos, las mentiras, los insultos. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre, pero al comer sin cumplir con la ceremonia de lavarse las manos, no lo hace impuro. Gracias, Yolandita. Entonces, mire, Jesús, Jesús
perdón que me perdió acá. Jesús, era claro que los judíos espiritualmente y sus líderes estaban ciegos. Entonces, cuando Jesús le da la respuesta a la pregunta que le hacen sus discípulos, ¿sí? Porque Jesús en el versículo 10 dice, luego Jesús llamó a la gente y les dijo, es decir, públicamente, había no sabemos cuánta gente, pero no eran solamente los discípulos. Y les dijo, escuchen y entiendan, lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro, al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Pero llama la atención el versículo 12, ¿sí? Que se le acercan los discípulos y le preguntan, Señor, no entendemos. Ah, no, perdón, le dice, Señor, los fariseos se ofendieron porque escucharon por lo que dijiste. Y Jesús entonces les da la respuesta. Y Pedro pues le dice, Señor, no entendemos. Pero que ya llevan 2 años y no entendían lo que el Señor. Si ellos no entendían todas las enseñanzas, pues obviamente sabemos que en ese momento no estaba el Espíritu de Dios totalmente con ellos todavía, pero estaba Dios directamente en Jesús, ¿cierto? Entonces, como resultado, Jesús les da ese símil de un ciego guiando a otro ciego, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces, como resultado, pues se equivoca. Lo que le está diciendo a los judíos que espiritualmente estaban equivocados y sus líderes estaban ciegos, pues es que pues están equivocados en el camino porque un ciego hace equivocar al otro ciego si es que lo está guiando. Lo que Jesús les está diciendo a los judíos ahí es que ellos están equivocados, están por el camino equivocado, porque están siendo guiados por ellos mismos que son ciegos de la palabra de Dios. Eso es lo que les está diciendo allí. Entonces, veamos un poquito el detalle. Entonces, al llamar a toda la gente y explicarle el tema de la pregunta que hacen los fariseos, por supuesto que todos habían escuchado, nuestro Señor Jesucristo certifica que lo que contamina no es lo que nosotros comemos físicamente, lo que entra en la boca, sino lo que sale realmente de ella, ¿sí? Porque lo que comemos nosotros es expulsado por el mismo cuerpo, ¿cierto? Pero por eso no es lo que contamina. Pero lo que contamina es lo que sale de nuestro corazón. Y entonces más adelante vamos a ver un poquito más la explicación. Pero en el versículo 12 y 13 Mateo está escribiendo pues la pregunta que hacen los discípulos, que era lo que les quería comentar. Mateo escribe en el momento en que sus discípulos interrumpen al Señor, 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 para decirle que los fariseos se han ofendido con él, entonces se interrumpe, pero el Señor entonces compara a los fariseos con una planta que no plantó el Padre Celestial. Ustedes se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña, ¿cierto? Que son muy parecidas y solamente cuando dan frutos sabemos cuál es trigo y cuál es cizaña, ¿sí? Entonces Jesús lo que le está diciendo a ellos le está diciendo cualquiera que plante cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Es decir, ahí se está refiriendo cualquier planta que plante cualquiera que no sea plantada por él será arrancada de raíz. Y hace referencia también indirectamente a la parábola del trigo y la cizaña. Por lo tanto, no deja dudas en cuanto a lo que el enemigo sembró, que fue lo que vimos en la parábola esa. Entonces, aquellos fariseos, pues en este caso son los hijos del maligno, ¿no? Que es equivalente a la cizaña. Y esa planta será desarraigada en la cosecha para ser quemada por el fuego. Entonces, eso finalmente, cuando él dice será arrancada de raíz, es que será quemada por el fuego eterno. Entonces Jesús le da esa explicación ahí a los discípulos. Pero seguidamente, ya en el versículo 14 vuelve y viene la pregunta de Pedro. Pero Señor, sigo sin entender, explícanos bien, por favor. ¿Sí? Entonces ordena dejarlos y les dice, apártese de ellos, ignórelos, porque son guiados como ciegos. Entonces ahí va como más específico, le dice, ciego, a quienes la ceguera los enorgullece. Y la ignorancia, lo que es conocer la palabra de Dios, no la ignorancia de conocimiento,
conocimiento de nuestro humano, no les permite ver claramente lo que realmente los llevará a a la perdición, que es caerse en un hoyo o caer, o caer en el pecado. Y eso es lo que él les dice, y así sucederá a sus seguidores, que también serán guiados por ciegos y que creen que por aferrarse a formalismo o a religiosidades están viviendo correctamente. Y voy a leer lo que dice Marcos 7:34. Es como un complemento, repito, a lo que dice Mateo. Entonces, Marcos 7:34 dice, porque los fariseos y todos los judíos siguen las tradiciones de sus antepasados de no comer sin lavarse las manos debidamente. Y cuando regresan del mercado no comen antes sin cumplir la ceremonia de lavarse. Y aún tienen otras muchas costumbres como lavar los vasos, los jarros, las vajillas y todos los metales, las camas, absolutamente todo. Entonces, a eso es que se está refiriendo Jesús ahí, a que todo eso que tenían por religiosidad o tienen porque siguen siendo así, en el caso de los judíos y muchos de nosotros también, esos formalismos y esa religiosidad lo convierte a uno en ciego. Y peor, cuando estamos siendo guiados por otros ciegos que nos llevan a lo mismo. Eso es lo que nos está diciendo Jesús ahí en el versículo 14. Entonces, Pedro, cuando interviene para pedir que le explique lo del 15 al 20, allí el Señor nos enseña que comer alimentos sin lavarnos, por- como lo dije al comienzo, obviamente que es normal por salubridad que lo hagamos. Eso no es lo que contamina, sino que finalmente eso es desechado. Lo que entra en la boca no está desechado. Pero lo que sí sale de ella, o sea, todo lo que decimos, lo que sentimos nosotros y lo expresamos verbalmente es lo que realmente sale de nuestro corazón. Y Jesús hace allí una lista, ¿cierto? Que sí nos contamina. Entonces, la manera de pensar es la primera mencionada porque allí vienen todas las otras. O sea, lo primero que él menciona es la manera de pensar, ¿sí? Dice, porque del interior del hombre salen, mire lo primero, dice, salen los malos pensamientos, ¿sí? Eso es lo primero y Jesús lo mencionó de primerito ahí. Y eso es lo que nos lleva a actuar mal, a cometer pecados mayores, ¿sí? Homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, etcétera, etcétera. Y Romanos 1, del 28 al 32, lo expresa muy claramente. Romanos 1, del 28 al 32 dice, como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben, para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia. Aquí Pablo le está escribiendo a los romanos, a un mundo pagano que estaba sin Cristo. Sí, hay que entender que se lo está dirigiendo a ellos, ¿cierto? Entonces, y les dice, para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, son asesinos, pendencieros, o sea, pleiteros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres. No quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Vea toda la lista que está en Romanos 1:28 y termino con el 32. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. Y sin embargo, óigalo bien, las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Por Dios. Eso lo está escribiendo Pablo a los romanos que no tienen a Cristo, que son paganos, o sea, no tienen una vida con Cristo. ¿Sí? Pero lamentablemente nosotros, a veces por la misma religiosidad, caemos en eso, caemos en mentiras, caemos en adulterio, en dar malos testimonios, en blasfemar, en chismosear. ¿Sí? Y, y somos religiosos y cumplimos con muchas de las religiosidades, pero nuestro corazón no se deja gobernar por el Señor. Recuerde que cuando nosotros le entregamos la vida al Señor, nosotros le decimos a él, Señor, yo quiero que usted sea el Señor de mi vida. Te entrego mi vida y yo quiero que seas tú a partir de hoy que sea el Señor de mi vida.
pero resulta que no, nosotros queremos que Él siga siendo, que nosotros seamos el Señor de Él. Eso es lo que a veces queremos. Entonces, realmente, nuestra manera de pensar es lo que verdaderamente, es lo que verdaderamente contamina, nos puede llevar a contaminar, si no tenemos a Dios en cuenta, por supuesto. Y Santiago, termino con Santiago, capítulo 1, del 14 al 15, que dice, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. Somos nosotros los que nos dejamos tentar y nos seduce, ¿sí? Y nos seduce, dice Santiago en el 14. Y en el versículo 15 dice, de estos malos deseos nace entonces el pecado, y del pecado cuando llega a su completo desarrollo, entonces nace la muerte. ¿La muerte qué? Se está refiriendo ahí Santiago a la muerte espiritual. Y muchas veces esa muerte espiritual pues también nos puede llevar a la muerte terrenal, ¿cierto? Entonces, eh, hermanos, eh, entrando a las conclusiones, déjenme decirles, hacer una rápida pregunta. ¿Qué hay realmente en nuestro corazón? Cuando muchas veces hablamos de nuestro prójimo, un ejemplo, ¿qué hay realmente en nuestro corazón? Cuando en muchas de las ocasiones hablamos eh, de nuestro prójimo. A veces hablamos mal, a veces hablamos bien, a veces lo herimos. Entonces, y estoy colocando un solo ejemplo, ¿sí? Reflexionemos esta semana en lo que hay en nuestro corazón y entendiendo, familia, que eso que hay en nuestro corazón, tarde o temprano, sale a través de nuestra boca. Entonces, es mejor que antes de que salga de nuestra boca, le digamos al Señor, cuando hay esos pensamientos que está generando odio en nuestro corazón, envidia en nuestro corazón, rencor en nuestro corazón, nos humillemos al Señor, le pidamos perdón, Padre, perdóname, saca eso de mi mente, sácalo de mi corazón, perdóneme. Y el Señor es bueno, y el Señor nos va a mostrar. Es más, nos va a colocar ocasiones para probarnos a ver si realmente ya en nuestro corazón todavía sigue existiendo esa envidia para un amigo que se compró un carro más bonito que el mío, entonces yo estoy envidioso por eso, ¿sí? O porque un hermano o un amigo se ganó una beca para irse a estudiar al extranjero y entonces yo estoy envidioso por eso. Hay tantos ejemplos de lo que hay realmente en nuestro corazón, que lo que hace el Señor es cada vez colocarnos probitas para poder ir sacando a flor nuestro, para ir cambiando nuestro carácter, para lo que Él quiere es, Él no quiere que nosotros seamos perfectos, lo he dicho ya en más de una ocasión. Él lo que quiere realmente es que nosotros lleguemos a ser como Cristo, ¿sí? Él sabe que somos imperfectos, él sabe que cometemos pecados, él sabe que cometemos errores, ¿sí? Pero Él lo que quiere es que lleguemos a ser como Cristo realmente. Y por eso nos coloca pruebas y nos coloca situaciones para que nuestro carácter vaya a irse cambiando a la manera de Cristo. Y finalmente, la religiosidad, otro tema, porque también los judíos, los fariseos, consideran que por esa religiosidad, y lo siguen considerando, obtendrán la salvación, la vida eterna. Pero quiero decirles que la religiosidad no nos lleva a la salvación. Si fuera por la religiosidad, pues entonces hay muchos salvos, ¿sí? Que era lo que realmente enseñaban los fariseos a través de la ley. No es la religiosidad la que nos lleva a la salvación. A lo que nos lleva a la salvación es la fe de creer en Jesús, ¿sí? Porque Jesús, lo vamos a leer ya en Galatas, ¿sí? Vino a cambiar fue eso, él no vino a quitar la ley, él vino fue a que la ley que estaba sembrada en los fariseos, en todos los fariseos y todos los de la época estaban amparados en la ley de Moisés y a cumplir la ley. Pero Jesús, si fuera por cumplir la ley, pues nadie sería salvo, dijo él, nadie será salvo. Entonces Jesús dijo, solamente cumplan estos dos mandamientos y serán salvos, que ya los mencioné, los dos mandamientos.
Cierro con lo que dice Gálatas. Cierro con lo que dice Gálatas 3 del 21 al 25, porque ahí está supremamente bien explicado. Gálatas dice lo siguiente. Dice así, del 21 al 25. Voy a leerlo despacio. Dice, ¿acaso esto quiere decir que la ley, el título que tiene en mi versión, dice, Cristo pone término a la ley? Y dice, ¿acaso esto quiere decir que la ley está en contra de las promesas de Dios? Todo el capítulo 3 de Gálatas, interesante que lo lean con tiempito y espacio, está cerrando con esta parte que le estoy leyendo y habla de todo lo de la ley y la promesa y la promesa de Cristo nuestro Señor. Entonces dice, ¿acaso esto quiere decir que la ley está en contra de las promesas de Dios? Claro que no, dice Pablo, porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia realmente se obtendría en virtud de la ley. Estamos a la ley judía, estamos refiriéndonos acá. Pero según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, o sea, todos somos pecadores, todos, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Como la ley no nos hace salvos, porque todos somos pecadores, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, envía a Jesucristo a morir por nosotros y Él se llevó todos nuestros pecados. Y solamente por creer, por gracia nos dio la salvación. O sea, solamente nosotros por creer en Jesús y seguirlo a Él, ya somos salvos. Pero no es por cumplir la ley, es lo que está diciendo acá. Versículo 23. Antes de venir la fe, o sea, antes de venir Cristo, la ley nos tenía preso esperando a que la fe fuera dada a conocer. Ellos estaban esperando el Mesías, la fe. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo de la ley, que era lo que hacían los fariseos. Uy, si yo no hago esto y no hago aquello, entonces, ¿sí? Y hacían una cantidad de ritos y una cantidad de ritos de ofrendas para agradar al Señor. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, o sea, todos nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya que al unirnos a Cristo, es decir, al entregarle nuestra vida a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa si somos judíos o somos griegos, que era, está diciendo para la época, o sea, o somos gentiles, que somos los no judíos, somos esclavos o somos libres, hombres o mujeres. O sea, no importa quiénes seamos, porque todos unidos a Cristo Jesús, todos somos uno solo. Todos unidos en Cristo Jesús somos uno solo. Entonces, mis hermanos, no es por el cumplimiento de la ley que seremos salvos. Estas dos conclusiones nos deben llevar a reflexionar esta semana. No son los ritos, ni la ley, ni nada lo que realmente nos lleva a la salvación, pero tampoco lo que realmente tenemos en nuestro corazón es lo que sale en nuestra boca. Mucho cuidado con eso porque eso es lo que ya manifestamos nosotros públicamente, quién somos o quién no somos. ¿Ok? Bueno, preguntas, familia. Dejé muchas citas, hablé varias citas. Les queda la grabación a partir de mañana, Dios mediante, para que quienes desean volverla a ver, pues les invito a verla. Maye, me alegra verla. Espero que... Manuel, Sí, dale, Pili. lo que pasa es que hasta hace poquito yo me enteré que Pablo era fariseo, hijo de, hijo de padres fariseos, y pues fue gran seguidor de Jesús, fue apóstol. Entonces, mi pregunta es solamente, no habían fariseos que criticaban a Jesús, sino también habían fariseos que lo siguieron a él como Pablo. Interesante pregunta, Pili. Sí, Pablo
cuando quieran saber la biografía de Pablo, en una de las cartas, creo que es en la de Romanos. Ricardo, usted que es muy juicioso, me ayuda. Bueno, en varias cartas él habla algo, pero al comienzo Pues de toda la carta, él dice quién era, ¿cierto? donde él dice, Pablo se dio cuenta de que una parte de los miembros del Sanedrín saduceos y la otra fariseos y empezó por decirles en voz alta, hermanos, yo soy fariseo. Es en los Hechos de los Apóstoles No, veintidós no, treinta no. En las cartas, Pili, en las cartas, de San eh, Pablo. sí, en todas las cartas de Pablo, no Ujú. recuerdo ahorita voy buscándola mientras te voy dando la respuesta. Él dice quién era. Dice, si había alguien que criticaba a Cristo o perseguía a Cristo, soy yo, que era fariseo de fariseo. O sea, judío, hay que entender algo. Pablo, por eso se llama Pablo de Tarso. Tarso no queda exactamente en Israel, sino queda para la época, quedaba cerca a Israel. No recuerdo exactamente el sitio, tendría que buscar ahorita el mapa. Pero Pablo, como todo era romano, entonces Pablo dice, soy romano porque Tarso pertenecía al imperio romano, ¿cierto? Y obviamente los papás eran, creo que la mamá era judía y el papá era romano, pero pero todos eran romanos. Entonces, por eso es que a Pablo, cuando es llevado preso, él pide que sea juzgado por la ley romana, porque él era romano, pero de nacimiento, pues. Entonces, Pablo, era de los mayores fariseos. Pablo fue educado por Gamaliel, que era uno de los sabios de la época, de los estudiosos de la época. Él fue educado y él era de los eruditos de la época, ¿sí? Pero la pregunta tuya, ¿qué otros fariseos eran seguidores que se mencionan en la Biblia? Hay dos muy claros. José de Arimatea y ay, se me fue ahoritica el nombre, el que le dice a Jesús, Ricardo, el que le dice a Jesús, ¿cómo hago para cómo hago para nacer de nuevo? ¿Se acuerdan? Nicodemo, ¿sí? Nicodemo. Ellos dos, y hay otros, ¿cierto? Que no se mencionan, pero ellos dos, hay otros en una de las cartas, creo que en la carta de Colosenses también, hay algunos que eran fariseos y se convierten al judaísmo, porque es que se convierte en perdedor a los cristianos, porque es que solamente los primeros cristianos eran 12 y los otros 70 más o menos discípulos, y fueron, o sea que todos los que se iban convirtiendo, muchos eran fariseos, pero digamos que se menciona en la Biblia claramente José de Arimatea, que es el que le entrega el terreno para que Jesús sea sepultado, y Nicodemo, que Nicodemo era el Sanedrín, y José de Arimatea también era el Sanedrín. Y para hacer, Nicodemo cobraba impuestos. ¿cómo, perdón? Nicodemo era el que cobraba impuestos. No, 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 Nicodemo era el dueño, Nicodemo era el que cobraba impuesto, era Mateo y el otro, eh, y había otro. Pero no, Nicodemo era uno de los duros del Sanedrín, que defiende a Jesús ante el Sanedrín, y entonces se le aparece una noche a Jesús y le dice, Señor, eh, señor, le dice señor, primero, señor y maestro, en otra versión dice maestro, le dice, yo, ¿cómo hago? Jesús le explica le dice, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Eso está en el Evangelio de Juan, lo vamos a ver muy claramente en el Evangelio de Juan. Pero Jesús le dice, para nacer de nuevo es necesario que nazca del Espíritu. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces Jesús le explica. Entonces, eran de los fariseos duros porque pertenecían además al Sanedrín, ¿cierto? Entonces sí habían varios, sí habían varios. Y Pablo, pues cuando estudiemos las cartas, pues vamos a ver mucho más de la vida de Pablo y obviamente en Hechos vamos a ver mucho de Pablo. Pero en una de las cartas yo después les coloco en el chat exactamente donde él dice, yo era esto, yo era aquello, y si algo tengo de qué gloriarme, dice así, es porque era esto y era esto y era esto. Eso es porque le estaba dando una explicación a unas personas que querían ser como sí, muy eruditos o algo así. Y él les dice, si hay alguien de quien enorgullecerse, soy yo, dice Pablo. Si quisieran enorgullecerme, porque yo era esto y aquello. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Bueno.
¿Alguna otra pregunta? Sí, Ricardo. Pablo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que recuerda que Pablo era Saulo. Claro, era Saulo de Tarso, por eso normalmente los nombres están acompañados por el apellido que era de la región donde vivía, ¿cierto? Saulo de Tarso, entonces era porque era de Tarso. No, Manuel, y era judío antes de ser cristiano. Claro, era judío, judío, claro, por eso es que era fariseo, fariseo. Sí, alguien me pidió por Pero ahí. sí, Manolito, yo. Ah, Él Manolito, nació, Pablo perdón. nació en Tarso, era una provincia romana de Cilicia, y eso pertenece hoy en día, esa provincia forma parte de Turquía. Ok, Y era de una familia judía, sí, judía y romana, ¿no? O sí, sea, nació en un hogar judío bajo una secta de fariseos. Por eso sí. él decía, Mano- Sí, ya te doy la palabra, Mandita. Claro, lo que yo decía, él nace Manolito, de padres judíos, pero como era el Imperio Romano, toda esa área, entonces él dice, yo soy romano, pero por nacionalidad, pero judío de nacimiento porque mis padres eran judíos. Sí, Amandita, Manolito, dale, sí, le escuchamos. quiero, quiero decirle, Aló, Amandita, los que están viendo, los que si alcanzan a ver el mapa, aquí está Tarso, aquí donde cerca a Turquía, aquí pueden ver Tarso, no sé si alcanzan a ver ahí como en mapita, no creo que se vea mucho. Amandita, sí, le escuchamos. que en Gálatas 1 del 11 en adelante habla sobre el ministerio de Pablo. Ok, Gálatas 1 del 11 en adelante, listo, ahí está el ministerio de Pablo, ahí está como una corta biografía, autobiografía que él Sí, hace. Interesante sí. leerla, gracias, Amandita. Bueno, mi familia, terminamos por hoy. Vamos a orar como de costumbre. ¿Hay alguna petición en especial que quiera que acompañemos en oración? Sí, Manolito, el problema Dale. que tenemos, porque a mí me cancelaron ya mi cita con el neurólogo el miércoles, ya no me Con el atienden. tema de salud, listo. Buen punto, Sí. Amandita. Ahí estamos todos. Bueno, ¿cómo sigue Maye? ¿Cómo sigue su salud? Hola, ¿Qué mucho hubo? mejor. Mucho mejor. Bueno, bueno, qué bueno. Me alegra mucho. Mucho Ya más. estamos los dos. Yo vi. Bueno, Hola vamos a a orar. todos, ¿cómo están? Salo, buenas noches. Que Dios les bendiga. ¿Está durmiendo? Aló, por ahí también Salo está mejor. Ah, bueno, me alegra mucho. Qué Salita sí no bueno. estuvo hoy en la clase. Es que ella a veces se queda con nosotros, pero no está descansando de tanto estudio porque están en exámenes. Bueno, eso le va a ir muy bien, Salito. Gracias. Bueno, terminemos orando. Padre, Gracias. te amo, gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan especial que nos regala. Gracias porque tu palabra, Señor, tu palabra es nuestro alimento espiritual para arrancar una semana con mucho ánimo, con mucha fe, mucha confianza puesta en ti, Señor. Padre, permita que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, esta semana, nos dé el discernimiento, Padre, para no caer en tanta religiosidad que muchas veces nos convertimos más religiosos que más testimonio a que realmente Cristo vive en nosotros, Señor. Solo no podemos, Padre, solamente tu misericordia, tu amor y tu gracia permitirá que cada uno de nosotros podamos ser como como tú lo dices, ser esa vajilla que tú vas moldeando poco a poco para que nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar cambie totalmente para que reflejemos que Cristo vive en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, oh Señor. Padre, ponemos en tus manos hoy, Señor, nuestra situación de salud desde el punto de vista de trámite legal, gubernamental, todo esto, Señor. No solamente somos nosotros los que estamos siendo afectados, sino muchísima gente que hoy no tienen recursos para adquirir sus medicamentos, inclusive, Padre, que
permita que hayan soluciones, Señor. No sabemos, lo único que sabemos, Padre, es que todo gobernante, todo líder, todo dirigente, Señor, es puesto por ti porque tú lo dices en tu palabra, Señor. Pero también sabemos, Padre, que tú los has puesto allí para que ellos impartan justicia y obren correctamente. Y que si no lo hacen así, recibirán tu justicia divina, porque eso tú lo dices en tu palabra, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que esta semana, Señor, no solamente con este tema de la salud, Señor, sino que nos dé el discernimiento y la sabiduría necesaria para poder hacer una buena elección, Señor. No, sabemos que no podemos poner la confianza en el hombre porque el hombre, tú dices en tu palabra que maldito el hombre que confíe en el hombre, Señor. Pero sabemos que tenemos que cumplir con un deber sagrado, Señor, un deber constitucional de nombrar los dirigentes, Padre. Te pedimos, Señor, que quien suba allí, Padre, tenga, al menos tenga temor de ti, Señor. Sabemos que todos son pecadores, en todos hay pecado porque en nosotros mismos también vive el pecado, como lo acaba de explicar Pablo, Señor. Pero sabemos que en nosotros sí existe el temor de tenerte a ti, Señor. Entonces necesitamos personas temerosas de ti, que tengan temor, reverencia hacia ti, de saber que están obrando mal y haya remordimiento en ellos, porque tu gracia, Señor, les alcanzará en algún momento, Padre. Te rogamos por ellos, Señor. Igualmente te damos gracias por la recuperación de Maye, de Salomé, de Giovanni también, que ha estado muy enfermo también, Padre. Gracias porque has puesto tu mano de sanidad sobre ellos, Señor. Padre, allí también donde hay situaciones laborales, Señor, situaciones de problemas de salud, problemas familiares, todo tipo de problemas, Padre, te pedimos que seas tú obrando, Señor, obrando de manera sobrenatural, donde la ciencia en caso de salud no llega, donde la medicina no llega. Padre, te pedimos que obre de manera sobrenatural, Señor, poniendo tu mano de sanidad, poniendo también tu mano de soluciones para los problemas que podamos tener, Señor. Ayúdanos con esto, Señor. Padre, ponemos en tus manos esta semana, Señor. Y el domingo de las elecciones, que haya paz, que haya tranquilidad, Señor. Que tanta división en el país no nos lleve a nosotros a dividirnos, Señor. Nuestra confianza puesta en ti, Señor, nuestro seguimiento hacia ti no nos puede dividir en creos políticos. Por el contrario, tenemos que ser este testimonio de que Cristo vive en nosotros, Señor. Ayúdanos en este propósito también, Padre. En ti confiamos, Padre, y en ti esperamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado, Señor. Amén y amén. 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 Bueno. Bueno, buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, Manuel.